Buenas tardes y bienvenidos al tercer y último seminario online con motivo del Día Mundial del Superviviente de 2021, titulado Necesidades de los supervivientes tras el alta médica. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de guiaros durante esta sesión. El objetivo de este seminario es abordar las diferentes necesidades que pueden tener los supervivientes al cáncer tras el alta médica desde el punto de vista legal y emocional, así como conocer la experiencia de un paciente. Para ello, contamos con don Lorenzo Pérez Menéndez, presidente de Fidelitis, con don Miguel Rojas Cázares, psicólogo del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, y con doña Carmen Guardia Alcázar, paciente con mieloma múltiple. Cada uno de estos ponentes dispondrá de 10 minutos aproximadamente de exposición individual, tras los cuales daré paso a la ronda de preguntas, en la cual podrán consultar con ellos cualquier duda. Pueden ir realizando sus preguntas durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Y sin más dilación, le doy paso a don Lorenzo Pérez Menéndez, que hablará sobre posibles problemas laborales que pueden surgir tras el alta médica. Así que, Lorenzo, te permito que nos muestres tu presentación. Ok, pues aquí vamos. ¿Vale? Adelante. ¿Se ve bien, verdad? Perfectamente, Lorenzo. Pues muchas gracias, Víctor. Hola a todos. Voy a tratar de ser breve y conciso. Voy a hablar un poco sobre los problemas laborales de supervivientes de cáncer y, bueno, básicamente nos vamos a centrar en dos aspectos. Una la parte de adaptación del puesto de trabajo y después veremos lo que denominamos tipologías de casuísticas que se pueden dar, las más generales, en los supervivientes cuando desean reincorporarse al mercado laboral. En cuanto a la normativa de la adaptación del puesto de trabajo, bueno, pues básicamente es la recogida en estos 4 puntos, en el Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto Ley del 1 de marzo de 2019 y luego están los convenios colectivos de cada sector o de cada empresa y por supuesto, los pactos individuales, ¿vale? Hay algún matiz más, pero básicamente toda la normativa al respecto viene recogida en este tipo de normas, leyes y convenios. Bueno, la situación actual, básicamente podríamos decir que la legislación española está diseñada para la gran empresa, ¿vale? De hecho, el Real Decreto 6/2019 del 1 de marzo, lo que es un buen Real Decreto, es decir, adapta el Estatuto de los Trabajadores a la situación laboral actual, pero digamos que se vendió por parte del gobierno a bombo y platillo como casi una barra libre para que todos los pacientes, en este caso con cáncer, pudieran adaptar su jornada laboral, no su jornada, su puesto de trabajo. Por una parte es la jornada laboral, como luego veremos, y otra puede ser su puesto físico, etcétera. La adaptación del puesto de trabajo a sus necesidades, como una especie de barra libre, que luego veremos que no es tal cual. Es decir, está muy bien sobre el papel, pero la aplicación de este Real Decreto pues no es tan sencilla. Es una aplicación que va muy bien para empresas como Google o como Microsoft o como Zara o grandes empresas que se pueden permitir el hecho de que un empleado adapte su jornada laboral o su puesto de trabajo de una manera o de otra, pero por desgracia, como vemos a continuación, España es un país de pymes, micropymes y autónomos, con lo cual la aplicación de este Real Decreto no es tan sencilla, porque muchas veces estas adaptaciones de puesto de trabajo suponen el que el empresario, el microempresario, el autónomo que tiene algún empleado a su cargo, etcétera,
pase de tener números negros a tener números rojos. Con lo cual, la adaptación puede suponer la no viabilidad de la empresa, que es lo que los tribunales de justicia han, digamos, como decimos ahí, tumbado. Es decir, esa supuesta barra libre sí que es bueno y se puede aplicar bien a la gran empresa, pero es de difícil aplicación en la mercería Pepi o en el restaurante Juan, porque ya digo que cuando supone, por ejemplo, cuando un empleado solicita una adaptación de puesto de trabajo para hacer jornada intensiva porque le viene mejor no tener que hacer paradas, para, por ejemplo, por la tarde hacer terapia o lo que le interese o le convenga para su recuperación, pues supone que ese empresario, microempresario, tenga que contratar a una persona más y a veces eso es la diferencia entre tener beneficios o tener pérdidas. ¿Qué es lo que hemos ganado? Eso sí que es cierto con este Real Decreto, es en agilidad, porque lo que obliga el Real Decreto es que el empresario tenga que demostrar que efectivamente no puede realizar esa adaptación por motivos generalmente económicos. Entonces, cuando el empresario tiene un plazo corto se tiene que sentar a dialogar con la persona que solicita la adaptación y tiene que justificar que no le concede la adaptación del puesto de trabajo por motivos normalmente económicos, ¿vale? Entonces, las grandes empresas normalmente se pueden permitir el lujo de adaptar prácticamente cualquier puesto de trabajo para un paciente de cáncer, en este caso, un superviviente, pero no las pymes y micropymes o autónomos con empleados, ¿vale? Como decíamos, hay muchos tipos de adaptación de puesto de trabajo. No solamente es la adaptación de la jornada, sino, como vemos, hay una reducción de jornada remunerada. Pues en realidad es una prestación, que luego la veremos con mayor detalle, el CUME, la prestación del cuidado del menor. Luego está la reducción de jornada sin más, no remunerada, es decir, quiero trabajar menos horas sin que es con la consiguiente reducción del salario. Luego está la adaptación de horarios, es decir, el ejemplo que poníamos antes, pues necesito trabajar jornada intensiva, hacer mis 8 horas, pero de jornada intensiva porque por las tardes pues quiero hacer una terapia ocupacional o una fisioterapia o necesito asistir a terapia con psicooncólogo o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la adaptación de horaria. Luego otras veces son adaptación de tareas. Es decir, oye, puedo trabajar, pero mi nivel de capacidad laboral se ha reducido, por ejemplo, en intensidad, o no puedo tener el nivel de estrés que tenía en mi puesto anterior y necesito que las tareas me sean adaptadas. Bueno, pues hay que hacerlo, se puede hacer una adaptación del puesto de trabajo vía tareas. Otra que es muy interesante y que se ha puesto muy de moda con la pandemia es el teletrabajo, es decir, tengo un sistema inmunológico un poco deficitario y el transporte público, pues más ahora en periodo de pandemia, me puede producir el contraer algún virus, alguna bacteria, y el teletrabajo me viene mucho mejor porque es una fórmula para evitar exposición, ¿no? Pues es una forma de adaptación del puesto de trabajo. Adaptaciones físicas del puesto, pues, por ejemplo, necesito, pues, la gente que tiene problemas de espalda u otros derivados de su cáncer, pues necesito una silla ergonómica que me la tiene que proporcionar la empresa. Pues eso es una adaptación física del puesto de trabajo. O me ha dejado dañado el cáncer que he tenido en el cerebro, el nervio óptico, y tengo fotosensibilidad. Necesito que se cubran los cristales con un material o que se pongan unas persianas, es decir, una adaptación física del entorno laboral.
Y como está ahí algunas más, pero bueno, las más importantes podríamos decir que serían estas. Es decir, a veces nos centramos en que la adaptación del puesto de trabajo solo es en tareas o solo en horarios, pero hay muchas más, ¿no? Y todas son adaptaciones del puesto de trabajo. El CUME, que muchos de vosotros lo conoceréis, es una prestación realmente más que una adaptación del puesto de trabajo y es para el cuidado de menores a cargo. Bueno, requisitos, obviamente, en el caso de niños con cáncer, es que esté prescrito por parte de su médico principal, el que lleve el oncólogo o que lleve la patología del chico, para que recomiende el cuidado del menor de forma continuada en el domicilio. Ya no es necesaria, como seguramente sabréis, la hospitalización previa. La ley dice que sí, pero ya hay sentencias que dicen que no es necesaria la hospitalización previa. Y hay niños que no la han requerido y, por lo tanto, pues no es necesaria ya para denegar antes se aplicaba esta hospitalización previa. Si no se había producido, no se podía denegar la prestación. Ahora ya el Tribunal Supremo ha fallado a nuestro favor y no es necesaria esta hospitalización. Por supuesto, tiene que ser menor de 18 años. Él o los progenitores, sea uno o dos, quienes tengan la custodia, pues tienen que estar ambos, o él o los dos, trabajando. Es decir, si es un progenitor, tiene que estar trabajando y estar dado de alta. Si son dos, los dos tienen que estar trabajando y dados de alta. Solo se puede, en el caso de que haya dos progenitores con la custodia, progenitores, acogedores o adoptantes, pues valen las tres figuras. Tienen que estar, solo puede solicitar uno, en el caso de que sea dos, y tienen que estar al día. El porcentaje, por ejemplo, también hay variaciones. Lo normal es el mínimo del 50%, y el siguiente nivel es el 99% de reducción remunerada del puesto de trabajo, pero ya los Tribunales Superiores de Justicia y Supremo avalan el que, por ejemplo, se pueda reducir a un 70%, por ejemplo, si se produce, por ejemplo, escolarización del menor, que antes era otro motivo de retirada. Me estoy saltando un poco el orden, pero bueno, lo voy mezclando porque realmente va relacionado. Con la escolarización del menor, que antes suponía la retirada de la prestación, ahora ya no es un motivo de retirada de la prestación, justificando que, por ejemplo, aunque el menor esté escolarizado, hay una parte del tiempo en el que la persona que va a realizar el cuidado del menor en casa, pues tiene que seguir prestando ese cuidado, ¿no? Entonces, la escolarización del menor ya no supone la retirada de la prestación, sino que puede ser una adecuación del porcentaje. Y en lugar del 99%, pues puede pasar a ser de un 70, de un 75%, por ejemplo. En el caso de la prestación en reducción de jornada previa, el único tema que hay que tener en cuenta es que, aunque haya varios trabajos, por ejemplo, cuando son reducciones o jornadas reducidas, tienen que sumar entre todas al menos el 25% de la jornada, ¿vale? Es decir, si entre todas suman al menos el 25%, sí se puede prestar el cupo. Por supuesto, se reserva el puesto de trabajo durante toda la prestación, hasta la finalización. Las cotizaciones que se exigen, bueno, pues sabéis que hasta los 21 años no se exige ningún tipo de cotización previa. De los 21 a los 26 se exigen 90 días en los últimos 7 años o 180 en toda la vida laboral, y a partir de los 26 años pues exige 180 días en los últimos 7 años o 360 en toda la vida laboral. Puede haber alternancia también, por supuesto, que luego es un motivo de suspensión, pero es un motivo de suspensión
para el progenitor que está percibiendo la prestación, que en este caso se la traspasa al otro progenitor si hay alternancia en quién cobra la prestación. Por ejemplo, esto suele suceder cuando tienen progenitores que se han separado y tienen la custodia compartida, pues suele haber alternancia en quién cobra la prestación y presta el cuidado al chico, ¿no? Otro motivo de suspensión son todas las previstas como suspensiones en el Estatuto de los Trabajadores. Por ejemplo, el realizar no una extinción, sino una suspensión laboral por solicitando a tu empresa pues es una suspensión temporal de tu contrato por motivos X. Ahí se suspende también, obviamente, la prestación del CUM. Y los motivos de extinción, básicamente, son pues, el que el chico cumpla la mayoría de edad, los 18 años, que uno de los progenitores pues se ponga a trabajar, pierda el trabajo y, por lo tanto, se extinguiría la prestación, que se ponga a trabajar también, obviamente, por encima de lo que está previsto. Si es una reducción de, por ejemplo, del 50% y te pones a trabajar en otra cosa, pues se extingue el contrato, obviamente por muerte del chico. Y bueno, hay algún motivo de más de extinción, pero bueno, estos son los principales. Y esto en lo relativo al CUME, que luego seguro que se me ha pasado alguna cosa de contaros porque hay muchos detalles, pero si tenéis alguna duda, pues la podéis hacer la pregunta y os conteste. Y luego, obviamente, de todos los casos hay que hacer un traje a medida porque es verdad que la prestación, pues, en funcionarios, por ejemplo, no es el CUME propiamente dicho, aunque en la práctica es exactamente igual que el CUME, es una especie de suspensión que lleva aparejado el 100% de la remuneración. Pero bueno, no se hace exactamente la solicitud igual. Bueno, hay detalles que luego ya hay que ver cada caso para deciros cómo se tiene que solicitar y en caso de denegación cómo se tiene que reclamar. ¿Vale? Nos metemos en el punto 2, que es lo que nosotros llamamos la tipología de supervivientes, ¿no? Y aquí nosotros los dividimos en base a la experiencia que tenemos del trato con pacientes que nos solicitan, pues eso, reincorporación laboral o prestaciones, etcétera, pues lo dividimos en 4. Los no, los no sí, los sí no y los sí sí. Y bueno, pues ¿esto qué es, no? Pues vamos a verlo enseguida. Aquí está el superviviente que no puede trabajar porque su capacidad laboral, aunque haya superado cáncer, todavía no lo ha recuperado 100%, y tampoco quiere por diferentes motivos. Normalmente está afectado psicológicamente y no se ve con fuerzas para hacerlo. Aquí lo que nos encontramos son con problemas con la IT, es decir, la Seguridad Social no hace un traje a medida de cada paciente, de cada superviviente de cáncer, y lo que hace es directamente en el momento en que, digamos, termina la quimio y se le denomina ya superviviente de cáncer, para la Seguridad Social ya está 100% listo para trabajar esta persona, ¿no? Entonces, procede con el alta y tan. Obviamente, hay muchísima gente y todos lo sabemos, que no es así. Es decir, no solamente que no estén capacitados para trabajar y que a lo mejor puede ser que con una prórroga se puedan recuperar totalmente, sino que incluso en muchos casos es que sabemos que no se van a recuperar totalmente y le deberían conceder una IP, una incapacidad permanente. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo estábamos hablando antes fuera de cámara con los compañeros que van a estar a continuación, pues hay una cantidad ingente de prestaciones de incapacidad permanente en pacientes de cáncer, en supervivientes de cáncer, que se deniegan directamente por procedimiento. Es decir, no se analiza realmente cuáles son las secuelas de cada superviviente para
denegar o dar la prestación que corresponda, ¿no? Y luego pasa en estos pacientes supervivientes que no se le concede la extensión de la IT, y que tampoco se les concede la IP, la incapacidad permanente, pues normalmente se producen generalmente muchos despidos en las empresas, pues muchas veces por el miedo a que esa persona vaya a recaer. En el caso de las personas que están con una capacidad laboral aceptable, digamos, pero que se podrían recuperar con un periodo ampliado de IT, o porque realmente sus capacidades laborales se han visto mermadas, ya no son eficientes en sus trabajos, y como tampoco les han concedido la incapacidad permanente, pues los empresarios deciden despedirlos por una merma en sus capacidades laborales y en su prestación, por lo tanto. A continuación, ¿cuáles están? Pues los supervivientes que no pueden, pero sí quieren. Es decir, hay muchos supervivientes que nos encontramos con que quieren trabajar porque psicológicamente consideran que les va a venir muy bien. Es decir, yo me he encontrado con muchísimos casos, por ejemplo, mi cuñado. Mi cuñado ha pasado un cáncer linfático, lo ha superado, pero obviamente no tiene una capacidad laboral todavía plena, pero él quiere trabajar porque, y esto lo vemos muy, muy a menudo, porque mentalmente se siente que el trabajo de alguna manera le va a venir bien, le va a venir a refrescar su mente, va a quitarse un poco el estigma del cáncer y realmente quiere trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se cansa más, todavía está con fases de ciertas recaídas, las secuelas pues le han dejado pues cierto cansancio, no quiere adaptar su puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, no puede desarrollar su trabajo 100% y en mi caso, en el caso de mi cuñado, se le hará una adaptación de puesto de trabajo, pero no es lo normal. Muchos solicitan la adaptación de su puesto de trabajo y se les deniega directamente. Es decir, por lo que decíamos antes, porque el Real Decreto de marzo de 2019 está muy bien en la teoría, en lo que está redactado, pero claro, luego las pymes y las micropymes no se pueden permitir todas las adaptaciones que necesitan. Es decir, yo no puedo poner a todos los empleados, si tengo dos y uno me pide, o tengo uno y me pide hacer jornada intensiva, pero yo tengo abierto al público en jornada partida, pues tengo que contratar a otro empleado. Entonces, si contrato a otro empleado, resulta que pierdo dinero todos los meses. Y esa es la problemática. Eso planteado en un juzgado, los jueces están fallando a favor de la empresa, en este caso, que prefiere que no se cierre la empresa a realizar la adaptación, con lo cual es complejo, es un tema complejo. Y lo que suele pasar es que termina también en despidos. O sea, al final, alguien que no puede trabajar, no se le está dando la adaptación del puesto de trabajo y aunque quiera, pues se está traduciendo en despido. Luego está el caso en el que sí puede, pero no quiere. Aquí, ¿qué es lo que suele pasar? Pues que hay una afectación psicológica que no se mide. Es decir, lo que decíamos antes, al final puede que físicamente te hayas recuperado, pero hay gente que se queda tocada psicológicamente y tiene un periodo de adaptación, y de esto nos hablará seguramente luego Miguel, que para eso es psicólogo y que necesita realmente que se le ayude y que todavía no está preparado para trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? Que como físicamente parece que todo funciona bien, pues no se le da una ampliación de la prórroga y por lo tanto se le da el alta. Tampoco se le da una incapacidad permanente porque efectivamente a nivel
físico ha recuperado sus capacidades, aunque no sea al 100, al 99% o al 90%, y no se le da no hay una merma suficiente para una incapacidad permanente a nivel físico, pero sí que lo hay a nivel psicológico. Pero bueno. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si puede trabajar, le dan el alta, pero no quiere, es decir, porque psicológicamente no está todavía preparado, al final esto termina en un despido, suele terminar en un despido porque las prestaciones en la empresa pues no son las más adecuadas, ¿no? Y el cuarto tipo de superviviente que nos encontramos es el que sí puede y si quiere. Y aquí nos encontramos con lo que el empresario, sobre todo el pequeño empresario, también el grande muchas veces, ¿no? Pero le ha provocado el periodo previo y la experiencia que haya podido tener de otros compañeros. Y es que pues al final piensa que puede tener recaídas, que me van a pedir una adaptación del puesto de trabajo, no va a darme el 100% porque ha pasado por un proceso muy duro y ya no va a estar centrado 100%, que son cosas que a veces no ocurren, obviamente, pero que el empresario piensa que pueden ocurrir. Y obviamente también deriva muchas veces, aunque sí pueda y sí quiera el superviviente, en despidos de trabajadores que podrían perfectamente dar el 100% y que no se les permite por esa desconfianza por parte del empresario. Y bueno, pues no me quiero enrollar más porque también tenemos un tiempo limitado y no quiero ocuparlo todo, y si luego queréis hacer alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, don Lorenzo, por su exposición, como siempre. Seguro que hay alguna pregunta luego para usted. Vale, perfecto. Pues a continuación le voy a dar paso a doña Carmen Guardia Alcázar, que nos va a contar su experiencia como paciente. Así que, doña Carmen, cuando usted quiera. Pues muy bien. Pues nada, solamente comentar que todo esto empezó en mayo del 2019 en un reconocimiento médico que hace la Mutua del Trabajo, dándome unos valores ya alterados. Y aquí me indican que vaya a mi médico de atención primaria, el cual me repite los análisis y siguen dando pues que los valores siguen mal. Mi médico de cabecera no le da la importancia y me dice que es anemia y me mandan pastillas de hierro y en 3 meses que vuelva a consulta para repetir los análisis. Al mes pido una segunda opinión y me cito con un hematólogo en el que empieza a hacerme un hemograma más completo y al principio no se le da la importancia que ya se tenía. Me repiten los análisis 3 veces más en distintos meses y me dicen que vuelva en marzo de 2020 con otra analítica que me dejaba prescrita y que descansara durante las Navidades. Ya con el tema de la pandemia y la muerte de mi madre, que murió por COVID y sin ser atendida en un hospital en el mes de marzo, que bueno, fue muy trágico. Se me olvidó pues eso, los acontecimientos de volver a ir a hacerme los análisis, ¿no? Y es en mayo de 2020 cuando tengo que ir nuevamente a la Mutua de mi trabajo para hacerme de nuevo el reconocimiento médico anual. Y ahí vuelve a salir que la analítica sigue alterada y es cuando yo tomo conciencia de retomar de nuevo las consultas con mi hematólogo, ya que no había vuelta atrás. Los análisis eran decisivos, pero aún así me hacen una biopsia y un aspirado medular y el diagnóstico que me dan es de mieloma múltiple. Pues aquí es cuando ya empieza mi peregrinación, el 3 de julio, empiezo con el tratamiento de 6 ciclos en que, bueno, pues mi cuerpo y mi mente ya se van adaptando a mi nueva situación. En principio yo sigo trabajando los 3 primeros meses, pues ya por culpa de la pandemia podía teletrabajar en casa y en septiembre, que es cuando me colocan el catéter venoso central, es cuando ya hablo con mi empresa y les comento que voy a solicitar la baja, porque anímicamente y mentalmente ya me estaba agotando. Y aparte pues me parecía correcto, pues tenía que solicitar permiso muchos días al mes para ir a consultas médicas y para hacerme los tratamientos, y cuando llegaba a casa pues lo que menos me apetecía era ponerme a trabajar, yo ya no estaba dando el 100%. En el 5.º ciclo de tratamiento pido ayuda a mi hematólogo para que algún psicólogo pudiera charlar conmigo y me diera pautas para no agobiarme por lo que en breve me iba a pasar, ¿no? Que era el trasplante. Y me proporcionan el teléfono de la asociación AEAL y es desde entonces que estoy con Miguel, que es el que me informa de todo el vacío que tengo sobre la enfermedad y de sus consecuencias.
La verdad es que cuando ingresé en el hospital iba fuerte de mente, sabiendo que no lo iba a pasar muy bien. Pero fui toda una campeona porque salí antes de lo previsto y yo me sentía triunfadora porque pensé que todo había acabado. Pero no. Aunque físicamente no me encuentro mal del todo, los resultados no son como deberían de ser. Y aunque mi médico y mi psicólogo dicen que hay que dar tiempo a la adaptación del cuerpo, mentalmente es como que no concibo que después de haber pasado por un proceso tan intenso no esté recuperada y me cuesta asumirlo. Aunque intento normalizar mi situación y aceptar la idea de tener una enfermedad crónica, aprendo a manejar las preocupaciones y a tolerar la incertidumbre de lo que me va a pasar a partir de ahora. Mi motivación y mi estado de ánimo me lo gano poniendo música y cantando en mi casa, no pensando en la enfermedad y saliendo a pasear. Me alimento bien e intento seguir las instrucciones que me indican tanto el médico como mi psicólogo. Pero aún así tengo bajones. Mi hora negra, como dice mi psicólogo, pues también veo que mi aspecto físico está muy deteriorado. Soy una persona que soy muy coqueta, que me gusta arreglarme, maquillarme, ponerme tacones, y desde que estoy con la enfermedad no tengo ganas de arreglarme por la desidia que me provoca la situación. Me agobio mucho por mi falta de memoria y concentración y necesito saber cuándo voy a estar curada. Y esa pregunta es muy ambigua porque nadie me dice, nadie lo sabe. Me estresa muchísimo las visitas al hospital porque sé cuándo entro, pero no sé cuándo salgo y son interminables las horas que paso allí. Y aunque llevo 8 meses de baja, va a ser un año desde que me diagnostican el mieloma múltiple. Y tanto mi empresa como la mutua me llaman para preguntar cómo voy. Lo que yo les digo es que no estoy mal, pero bien tampoco. Desgraciadamente las analíticas no son tan esperanzadoras como yo quisiera. Los glóbulos blancos y los rojos siguen estando con unos recuentos muy bajos. Y bueno, pues por eso me han mandado un tratamiento de mantenimiento y también me han mandado un tratamiento también para acelerar la subida de los glóbulos blancos. Aparte de todo esto, también me fatigo, tengo dolores musculares, tengo diarreas un día sí y otro no. Y aún así les digo a mi empresa pues que en breve estaré de vuelta trabajando. ¿Y esto qué pasa? Que me provoca mucha presión, estrés, ansiedad y en general también incertidumbre por mi futuro laboral. No quiero que piensen que estoy haciendo un papel o que estoy abusando de su confianza. Aparte, también empiezo a pensar negativamente que mi rendimiento laboral se va a ver perjudicado después de tantos meses sin trabajar. Pues me cuesta reaccionar y retener a veces las cosas. Es como si me hubieran echado 20 años más encima. En resumen, la preocupación no me deja encontrarme bien, pues me siento culpable e impotente por la enfermedad y me bloqueo. Y mi autoestima cada vez está más deteriorada. Y ese es mi testimonio. Pues muchísimas gracias, Carmen. Sabemos que no es fácil compartir este tipo de cosas, así que de verdad que te lo agradecemos. Y nada, es un placer, la verdad, escucharte. Gracias. Pues a continuación vamos a cerrar el turno de presentaciones con don Miguel Rojas Cásares, que nos va a hablar sobre la reconstrucción de la identidad de los supervivientes. Así que, Miguel, te permito que nos compartas pantalla. Sí. ¿Listo? ¿Listo? Sí, ya te vemos. Sí. Adelante, Miguel. Sí. Bueno, voy a tratar de ser bastante breve, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que me puedo entretener hablando bastante tiempo, ¿no? Tanto con la exposición que ha hecho Lorenzo como el testimonio de Carmen, ¿no? Que da pie a decir muchas cosas, por lo tanto, pues todo lo que a lo mejor me falte por decir, pues en las preguntas, pues estaré encantado de ayudarles. ¿Por qué hemos traído este tema a colación, ¿no? De reconstrucción de la identidad? Primero voy a decir un poco, ¿no? ¿Qué es la identidad? La identidad suelen ser ciertas características, tanto físicas como biológicas, que nos permite diferenciarnos de otra persona, cosa, objeto, animal, ¿no? Entonces, ¿por qué traemos esta reconstrucción de la identidad? ¿No? Porque que tiene que ver un poco con quién soy yo. Cuando yo le pregunto a un paciente que ha terminado los tratamientos o que tiene una enfermedad crónica y ha pasado el grueso de los tratamientos, yo le pregunto, bueno, descríbeme un poco, ¿no? Es que yo era una persona que era capaz, o yo era muy coqueta, o yo era una persona que era muy deportista. Entonces, cuesta un poco, ¿no? Cuando hemos pasado, cuando tenemos ciertas limitaciones o ciertas secuelas, definirnos, porque nos vamos inmediatamente
a lo que yo era antes del proceso de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Voy a dividir un poquillo para llegar al momento de superviviente. ¿Qué pasa? ¿No? Un superviviente antes, durante y después de la enfermedad. Antes, pues es un poco como cuando estamos enamorados, ¿no? Ser ideales, que éramos coquetos, que pareciera como que no tuviéramos ningún problema. No es que no lo verbalizamos, pero claro, es un poco lo que carecemos o lo que echamos en falta, ¿no? Era una persona que hacía muchísimas cosas, muchísimas actividades, tenía mucha energía, entonces como que idealizamos ese momento y es lo que ahora mismo pues nos genera un poquillo de frustración, ¿no? Durante los tratamientos, pues solamente pensamos en que todo va a salir bien, ¿no? Pues, que nos van a decir los médicos, espero que el tratamiento haga su efecto, un poco, que todos los tratamientos o que todas las consultas vayan pues un poco acorde o mejor a lo esperado. Pero ¿qué pasa después, no? Que es esa definición de mi nuevo yo, cuando digo, pues, ¿quién eres? Es que yo era X, hacía esto y lo otro, ¿no? ¿Qué pasa? El trabajo, que luego me detendré mucho más a profundidad, pero me sigo viendo, ¿no? Como decía, creo que Carmen en un momento, ¿no? Me veo bien físicamente del todo, no estoy mal, pero tampoco estoy con la fuerza, ¿no? Que a lo mejor mi entorno puede percibir en que ya pueda hacer un montón de cosas, o tanto a nivel laboral, tanto a nivel familiar, tanto a nivel social, ¿no? Entonces me encuentro como un poco una disyuntiva entre lo que mi entorno me demanda y entre cómo realmente yo me siento. Hay un cambio de rutinas, ¿no? O sea, pues, a lo mejor antes era una persona que me gusta mucho la lectura y me cuesta mucho a lo mejor mantener una concentración y poder leerme un libro. O presto muchísima más atención a la alimentación, ¿no? Porque pues es algo que dentro de todo está en mi control y que es algo súper importante. Y que muchas veces también cuando no seguimos como una pauta que va acorde con lo que nosotros pensamos, pues nos genera cierta frustración. Oye, es que pues a lo mejor he tomado 2 copas de vino, no me ha venido muy bien, yo creo que a lo mejor puede que el cáncer me pueda aparecer porque no estoy siguiendo esas pautas estrictas que yo me he exigido. O también a nivel de emociones, ¿no? Tengo que tratar de, como una de las nuevas metas es, voy a tratar de estar tranquilo, liberado, de no preocuparme, de prestar debidamente atención a lo importante, pero bueno, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre, es algo que muchas veces no lo podemos evitar. Ya tenemos que tener en cuenta que ahora nos toca enfrentarnos a revisiones, ¿no? Hacernos unas pruebas y todo lo que pues, saldrá el resultado bien o no, será como un poco lo que he esperado, ya de por sí ya hay un cambio de rutina a nivel base. Y pues vemos que nuestras metas personales pues las tenemos que prorrogar muchas veces, ¿no? A lo mejor me quiero reincorporar a trabajar ya porque tenemos que cuando, como bien decía Carmen, ¿no? Una vez que pase el trasplante, a lo mejor ya estoy bien, perfecto, he sentido que he podido con ello, me he preparado y lo he superado y ahora me voy a comer el mundo, pero vemos que seguimos teniendo ciertas secuelas, ¿no? Que muchas veces cuando terminamos el tratamiento asimilamos que todo va a ser perfecto, que todo va a estar bien y te das cuenta que pues sigues teniendo algunos efectos secundarios que son a largo plazo, que necesitas a lo mejor un tratamiento de mantenimiento. Entonces allí es cuando ya comenzamos a entrar un poco en conflicto, ¿no? O sea, yo que esperaba ya reincorporarme 2, 3 meses después, veo que a lo mejor necesito un tiempo mucho más largo para poder reincorporarme al trabajo. Pero ¿qué pasa? Con lo que decía muchas veces Lorenzo, a veces 3 meses es muy poco, pero un año es mucho. Entonces, y justamente coincide con un año cuando me toca la revisión del tribunal, o año y medio, dependiendo un poquillo de la enfermedad y del tratamiento que se haya recibido. Entonces, esa parte no está contemplada y genera mucho estrés generalmente pues, a las personas que lo solicitan. ¿Qué pasa también? Que cuando pues, es superviviente, muchas veces el paciente se siente abandonado, desorientado. Antes tenía el médico, se supone que recibía un tratamiento que me iba a ayudar a estar bien, y ahora, ¿qué me garantiza a mí? Que sin ese tratamiento, que en un principio, a lo mejor cuando yo estaba en esa fase de durante, me generaba cierto estrés, ¿quién me quita que ahora, si no recibo el tratamiento, me va a permitir estar así bien mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí es como que ya es tu vida normal y yo sigo teniendo ciertas secuelas y es como que me siento un poco muchas veces incomprendido.
surgen nuevas necesidades, ¿cómo lo comunico yo a nivel, a mi entorno? Quiero volverme otra vez a reincorporarme a nivel laboral. Generalmente siempre los psicólogos, o por lo menos en mi caso, suelo recomendar a los pacientes que esa reincorporación sea progresiva, ¿no? Si tenemos un tiempo de baja bastante amplio y me reincorporo un lunes, pues claro, el viernes voy a sentir que no voy a poder, ya pueden jugar otras situaciones a nivel psicológico que me pueden inclusive limitar mucho más, ¿no? Y a bloquear, ¿no? Entonces siempre se recomienda que sea un jueves, un miércoles, dependiendo de esa reincorporación que facilite un poco el proceso. Luego las vacaciones son acumulativas, entonces pues a lo mejor el siguiente día trabajo 4, luego 5, hasta que pueda un poco adaptarme a ese nuevo proceso. Recordar que si necesitamos un tiempo para digerir los alimentos, pues para procesar todo lo que son los cambios, pues también lleva un tiempo y es importante pues podernos adaptar o buscar las maneras o que nos faciliten o solicitarla para poder recuperarnos un poco a esa reincorporación laboral. Hay muchos miedos a que la enfermedad vuelva otra vez a aparecer. De hecho, es muy frecuente también encontrar cierto estrés postraumático en este tipo de pacientes, ¿no? Que muchas veces te dicen, Miguel, es que siento la sangre en el cuerpo, siento el brazo, no sé. Muchas cosas que a lo mejor no paramos a detener, pero que precisamente de una u otra forma nuestros valores cambian, ¿no? Y el pasar por una situación como esto te hace mucho más valorar la salud y todas las limitaciones que puedes tener por un problema a nivel de salud y el no querer otra vez pasar por algo que realmente ha sido bastante complicado con todo lo que eso implica a nivel físico y a nivel emocional, pues genera muchísimo estrés y pues ahí muchas veces también terminamos trabajando un poco facilitándole herramientas al paciente para que pueda adaptarse un poco mejor a esta situación. Lo que hablaba también un poco antes, ¿no? También esa parte del entorno, que las expectativas que tiene el entorno, la expectativa que creemos que tiene la empresa que me toca incorporar ya, que entonces cómo va a ser conmigo, no, tengo que solicitar una adaptación de puesto de trabajo, no me lo van a permitir, un poco todo lo que implica, porque lo que sí está claro es que generalmente para los pacientes el volver otra vez a la vida normal implica volver otra vez a trabajar. En el momento en que ya la persona vuelve otra vez a trabajar, los que están en edad laboral, es como que ya sienten que son un poco los mismos de antes, aunque ya como he dicho anteriormente, no somos las mismas personas, siempre hay cambios. También la imagen corporal, ¿no? Es algo que pues hay ciertos cambios, hay ciertas enfermedades en donde son mucho más visibles, ¿no? Entonces, esta situación afecta, ¿no? También necesitamos muchas veces tener un proceso para adaptarnos, asimilar nosotros mismos y digerir emocionalmente un poco todos esos cambios que hemos ido viviendo para poder reincorporarnos a la parte social, ¿no? Y autoestima, ¿no? Que Carmen lo ha dicho, creo que muchas veces, ¿no? Autoestima que a lo mejor siento que no tengo la suficiente fuerza, ¿no? Para poderme reincorporar, en que yo no me siento bien, en que esas cosas que a mí antes me definían de lo que era ahora no son parte de mí y que pues muchas veces necesito ir y buscar y trabajar muchos recursos para poder tener ese mínimo de autoestima para poder hacer las distintas cosas que podía hacer antes. Algo también muy común, que también lo ha mencionado Carmen, pues son afectaciones en los procesos cognitivos superiores, ¿no? Que son atención, memoria, lenguaje, concentración. Es que, Miguel, yo antes sabía que esto es una botella de agua y cuesta y digo, sí, sirve para beber, pero no me sale, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale, ¿no? No me sale. Un poco lo que llamamos el chamo brain, ¿no? O sea, ese mi cerebro que esa nube, ¿no? Un poco de que no nos permite recuperar o tener esa riqueza de lenguaje que teníamos antes. Bueno, he visto una película hace un par de meses y la estaba viendo y no me acordaba que la había visto. O sea, son cosas que muchas veces son muy típicas. Aquí es verdad que parte puede ser por la quimioterapia, por la radioterapia, por los distintos tratamientos que han recibido un paciente, pero también juega un papel muy importante la parte emocional en la que se encuentra el paciente, ¿no? Porque a lo mejor una persona cuando emocionalmente estamos un poquillo más deprimidos o no nos encontramos del todo bien,
no suelen salir ciertos problemas a nivel de memoria, atención y concentración. Y bueno, pues también todos los cambios que nos toca hacer o asumir también desde el punto de vista de la pareja o si estamos solos, ¿no? Todo eso también influye y es algo que nos toca un poco reconstruirnos en función de la realidad en la que estamos viviendo. No quiere decir que la realidad vaya a ser peor a la que estábamos acostumbrados o a la que queremos, pero que necesitamos trabajarlo poco a poco para poder aceptar un poco la situación en la que nos estamos exponiendo. Y bueno, siempre hago una pequeña acotación a lo que son las emociones, ¿no? Que es normal que nos podamos frustrar, que nos podamos sentir en un momento triste, que nos podamos sentir en un momento desamparado, confuso. Si este sentimiento vemos que es muy prolongado en el tiempo, es importante buscar ayuda, pero si es en algo de manera muy puntual, es importante no generalizarlo, un poco apuntárnoslo, ¿no? Un poco. Y no catastroficarlo, ¿no? Porque es inevitable que estas emociones estén presentes. Tenemos que tener en cuenta que las emociones, la tristeza, la alegría, el asco, la rabia, son emociones básicas, o sea, están inherentes a nosotros, entonces no van a desaparecer así por así, ¿no? Entonces es importante ver un poco la frecuencia y la intensidad. Si necesitamos ayuda, pues para eso estamos en GEPAC, para ayudar en todo lo que necesitéis. Y bueno, ya no me extiendo un poquillo más y todas las preguntas que queráis hacer, pues con gusto responder. Pues muchísimas gracias, Miguel, también por tu exposición y por tus palabras. Y como bien dices, sí que tenemos alguna pregunta, así que vamos a dar paso a ellas. Nos preguntan, creo que esta nos va a poder contestar, bueno, creo que las dos nos va a poder contestar mejor Lorenzo. Nos dice, soy un superviviente de linfoma, no me encuentro capacitado mentalmente para volver a mi puesto de trabajo. ¿Qué tengo que pedir a mi médico para aportar a la seguridad social para mi incapacidad permanente? No creo que me sienta capacitado a medio plazo, al menos para volver. Llevo casi 730 días de incapacidad temporal. Ahora. Disculpa, Lorenzo, que estaba silenciado. Ahora. Sí. Bueno, realmente aquí lo que hay que ver es lo que decíamos antes, hacer el traje a medida del caso. Entonces, genéricamente, lo que tienen que reflejar los informes es fielmente las secuelas que el cáncer ha dejado en este paciente, ¿no? Ya sean físicas o psicológicas o ambas, ¿no? Para decirle exactamente qué redacción es la que necesitamos, tendríamos que ver los informes médicos. Entonces, lo mejor es que contacte con nosotros, nos los envíe, le hagamos ese traje a medida y le digamos qué es lo que necesita, porque genéricamente es lo que he dicho, pero claro, es que en cada caso hay que cuidar mucho el detalle. Entonces, un informe que para una persona le pueda valer, para otra seguramente no. Hay que valorar también cuál es el objetivo de este superviviente, si lo que quiere es dejar de trabajar en su actual empleo y poder trabajar en otro más sedentario, o si ya no va a querer trabajar o no se encuentra capacitado para trabajar en ningún empleo. Entonces, en función de todas esas variables, hay que redactar o pedir la redacción de los informes de una manera u otra. Entonces, siempre hay que hacer un traje a medida de cada caso y hablar de forma muy genérica, pues no le va a aportar mucho valor. Entonces, hay que ver muy bien el caso, revisarlo de forma muy concienzuda y a partir de ahí explicarle cómo enfocarlo. Muy bien, Lorenzo, muchísimas gracias por la respuesta. Nos dicen también, buenas tardes, me gustaría preguntar a Lorenzo si en una entrevista de trabajo debemos informar a la empresa de que hemos pasado por un proceso oncológico, ya que quizás sea necesario que la empresa nos tenga que adaptar el puesto de trabajo, reducir la jornada o dar permisos para visitas y análisis médicos. Bueno, esto es un tema muy personal, obligatorio no es.
depende un poco de cada uno en función de lo transparente que quiera ser, porque a veces el ser tan transparente supone el no acceso a ese trabajo, ¿no? Entonces, mi recomendación, si es una entrevista de trabajo, es tampoco dar más datos de los absolutamente necesarios, porque probablemente va a ser un obstáculo más que una ventaja. Otra cosa es si estás ya dentro de la empresa, que a lo mejor sí conviene transparentarlo en según qué situación, precisamente por lo que apunta, porque voy a tener que pedir permisos para acudir al médico o para hacer algún tipo de terapia o por lo que sea, ¿no? O para adaptar el puesto de trabajo. Y ahí, bueno, pues cuando se visibiliza, pues digamos que hay cierta protección, sobre todo si además se tramita el certificado de discapacidad para que luego el empresario no atente contra derechos fundamentales. Entonces, pero también esto es, primero, un tema muy personal. Hay que explicarle a cada superviviente los pros y los contras de cada situación y que decida uno qué le conviene más, ¿no? Porque ya te digo, esto es, primero, muy personal y segundo, en función de lo que se quiera hacer, eh, cada camino lleva a un lado diferente. Entonces, lo mejor es estar informado y luego tomar la decisión de qué es lo que uno considera que le conviene más en función de cada pro y cada contra de cada caso, ¿no? Porque en ambos casos siempre, digamos que no existe esa obligación, pero a veces nos puede perjudicar, como decía, puede ser una barrera de acceso, si es una entrevista de trabajo, y, y si se está dentro de la empresa puede ser un sistema de protección, pero también hay que medirlo bien. Entonces, me vais a escuchar mucho que hay que hacer trajes a medida, pero es que es la verdad, es decir, hablar genéricamente de estos temas, pues muchas veces distorsiona lo que realmente a uno le interesa más. Por eso es mejor verlo de forma particular, explicarle cuáles son los pros, cuáles son los contras de una cosa y de otra, y en función de esa información, pues que cada uno determine lo que más le interesa, porque es mejor partir de informaciones correctas para tomar decisiones adecuadas. Muy bien, Lorenzo. Pues muchísimas gracias. En cualquier caso, instamos a, bueno, cualquier persona que nos esté escuchando, pues como bien dice Lorenzo, que hay que personalizar tanto, ¿no? las peticiones o cualquier cosa, a que hablen directamente con él, con Fidelities, con su bufete y ellos le podrán orientar muchísimo más personalizadamente y de una manera mucho más correcta. Pues no tenemos más preguntas, así que con esto concluye el seminario Necesidades de los supervivientes tras el alta médica. Muchísimas gracias a los ponentes y a los asistentes por estar hoy en este seminario y les recordamos que los ponentes lo hacen de una manera altruista, así que muchas gracias una vez más. Y esperamos que esta información les haya resultado útil. Si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo podrán encontrar guardado en el canal de YouTube de GEPAC y en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Superviviente. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós, buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes.